Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Charpentier y soy el director del ministerio Alliance for Missions. Nuestro ministerio tiene un seminario en línea en español, se llama el Seminario Bíblico Alianza. La dirección de internet es seminarioenlinea.net, por si quieres ir y ver de qué se trata. Muy bien, hoy te invito a que estudiemos juntos el pasaje de la hora silenciosa que se encuentra en Juan, capítulo 16, desde el 23 al 33. Leamos juntos. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este pasaje de Juan 16 es parte de lo que se conoce como el discurso del aposento alto. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan desde los capítulos 13 hasta el capítulo 17. Este discurso se desarrolla en la noche en la que Jesús está preparando a sus discípulos antes de un periodo de inmensa tristeza, porque Jesús les está preparando para los juicios que Él va a enfrentar, para la muerte en la cruz que Él va a enfrentar, y después viene la resurrección y la ascensión, por supuesto. Pero ves, este discurso se desarrolla en un momento vital de la vida de los discípulos, donde ellos iban a enfrentar una tribulación muy grande. Ahora, este discurso tiene tres partes. La cena de despedida, que está en el capítulo 13 de Juan, el discurso de despedida, que está desde el capítulo 13:31 hasta el 16:33, y la oración de despedida, que se encuentra en el capítulo 17. Así que la porción que estudiaremos hoy forma parte de ese discurso de despedida. Ahora, está muy claro en la porción que leímos que Jesús, como te dije antes, está preparando a los discípulos para ese intenso sufrimiento, para esa intensa aflicción que ellos iban a experimentar durante su crucifixión y muerte. Así que para efectos de aplicación práctica a nuestra propia vida, vamos a concentrarnos en la última frase del versículo 33, donde dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya antes me has escuchado enseñar sobre el tema del sufrimiento. ¿Ves? El sufrimiento es algo que todos experimentamos en uno u otro momento de nuestra vida. Pero algo que nos puede preparar para ese momento es aprender a discernir cuál es la fuente de esa aflicción. Es decir, entender de dónde viene esa aflicción. Pues no toda aflicción es una prueba que viene de parte de Dios, ¿ves? A veces el sufrimiento más bien viene como consecuencia de nuestras propias malas decisiones, ¿ves? De nuestros pecados. Así que al no comprender esto, al no entenderlo bien, muchas veces llegamos a echarle la culpa a Dios de las cosas que nos pasan, ¿ves? Como que si Él fuese la causa de nuestra angustia, como que si Él fuera el que nos hace sufrir a propósito, y por supuesto eso no es así. Esa falta de discernimiento muchas veces es aprovechada por nuestro enemigo, por Satanás mismo, para susurrar mentiras a nuestro oído. Mentiras que nos hacen dudar de la bondad de Dios, mentiras que nos hacen dudar del amor de Dios, de sus propósitos y sobre todo de su carácter.
Así que cuando hablamos de aflicción, es críticamente importante que en oración medites y que pidas a Dios que te ayude a averiguar cuál es la verdadera fuente de esa aflicción. Por tanto, déjame recordarte que aun cuando la aflicción viniera de parte de Dios como una prueba, pues en ese caso, si es verdaderamente una prueba, pues viene con un propósito superior. Dios tiene un propósito en permitir esa aflicción. ¿Ves? En tal caso, ese sufrimiento es un instrumento en la mano de Dios para lograr un objetivo en nosotros. Ahora, ese objetivo puede ser el crecimiento de nuestra fe, puede ser limpieza de nuestro corazón o simplemente llegar a conocer a Dios en una forma más profunda, de tal forma que se fortalezca tu fe. Pero cuando esa aflicción viene más bien como consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, entonces ya esa aflicción no se llama prueba, sino que se llama disciplina. Y el propósito de la disciplina, según nos dice Hebreos, es santificarnos, ¿ves? Es purificarnos para que lleguemos a participar de la santidad de Dios. Ahora, como ya te dije en otra ocasión, la oración sabia no sería simplemente pedirle a Dios que remueva aquello que me causa la aflicción, sino que más bien una oración sabia sería pedirle a Dios que el propósito de esa prueba o del propósito de esa disciplina se cumpla pronto y que se cumpla en forma completa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tienes que entender algo muy importante. Cuando el propósito de la prueba o de la disciplina se cumple, la prueba o la disciplina cesa por sí sola. Déjame decírtelo en otras palabras. Cuando el propósito de la aflicción se cumple, esa aflicción se termina por sí sola. Así que debes enfocarte en eso. Debes enfocarte en averiguar primero cuál es la fuente de la aflicción y luego averiguar cuál es el propósito de esa aflicción. Debes entonces orar para que ese propósito se cumpla en una forma completa. Y debes también llegar a tratar de encontrar qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que te toca a ti hacer para que ese propósito se cumpla. ¿Ves? Pero insisto en que es muy importante discernir cuál es la fuente de esa aflicción para que tal propósito se cumpla. Déjame darte algunos ejemplos para que entendamos este asunto de cuál es la fuente de la aflicción. Supongamos que te despidieron del trabajo por llegar tarde y por desobedecer a tu jefe. ¿Ves? En tal caso, esa aflicción no la causó Dios como una prueba, sino más bien la causaste tú por ser perezoso, por ser desobediente y tal vez por ser orgulloso. ¿Ves? Para que tal aflicción cese, pues debes buscar trabajo y cambiar la actitud que has tenido. Debes dejar de tener pereza, debes dejar de ser desobediente. ¿Ves? Como te dije antes, ¿ves la diferencia? Cuando entendemos cuál es la fuente de esa aflicción. Otro ejemplo puede ser una enfermedad causada por ti mismo y no por Dios. ¿Ves? En este caso puede ser que esa enfermedad te vino por no cuidar tu cuerpo, como por ejemplo comer en exceso cosas dulces, ¿ves? Y después debido a eso llegar a tener diabetes. Entonces, esto es otro buen ejemplo de una aflicción que no es una prueba que viene de Dios, sino que más bien es una consecuencia de tus malas decisiones. Aquí también entonces se requiere una serie de acciones de tu parte para que tal sufrimiento cese, como por ejemplo dejar de comer cosas dulces. Así que te das cuenta que si analizas la situación, muchas veces puedes llegar a encontrar que la fuente de esa aflicción no es una prueba de Dios, sino más bien es una consecuencia lógica, una consecuencia natural de tus malas decisiones. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito de las que sí son pruebas de verdad. Vamos a hablar un poquito de lo que son las aflicciones, que es Dios quien las trae a nuestra vida y que por supuesto vienen con un propósito definido. ¿Ves? Este tipo de cosas fue para las cuales fue escrito este versículo de Juan 16:33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me refiero a aflicciones como las que experimentó Job al perder a sus hijos, al perder todos sus bienes materiales y más adelante al perder su salud.
¿Ves? Me refiero a aflicciones de verdad como las que experimentó Pablo por causa de predicar el Evangelio. Persecuciones, lo apedrearon, sufrió naufragios, un montón de sufrimiento. O también las persecuciones que experimentaron los cristianos de los primeros siglos, que fueron torturados, que fueron muertos en el Coliseo romano, ¿me entiendes? Tales pruebas sacan a luz qué tan fuerte es nuestra fe, o qué tan profundo conocemos a Dios y qué tanto confiamos en Él y en su palabra. ¿Ves? En medio de semejantes pruebas, qué lindo sería si pudiéramos decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Por cierto, nota en este pasaje que no fue algo que Habacuc hizo, el hecho de que no hubiera fruto del olivo, o que los labrados no tuvieran vegetales, por ejemplo, o que las vacas ya no estuvieran más. No fue por pereza, ¿ves? Fue por una invasión, fue por una guerra, fue por algo que estaba fuera del control de Habacuc. Así que las pruebas, me refiero a las que son verdaderas pruebas, cuyo origen está en Dios, no las que son, no la aflicción que es fruto de nuestras malas decisiones. Entonces las verdaderas pruebas son enviadas por Dios con un propósito especial en nuestra vida, que nos van a mostrar qué tan fuerte es nuestra fe. Nos van a ayudar a andar en humildad, como en el aguijón que Pablo tenía, ¿te acuerdas? A veces tenemos ciertas aflicciones que aparecen de tiempo en tiempo, como le pasaba a Pablo. Así que las pruebas nos alejan de este mundo, nos dan esperanza eterna, ¿ves? Nos hacen poner la mira en las cosas de arriba. Las pruebas que vienen de Dios, esa aflicción que viene de Dios, nos muestra a nosotros mismos qué son las cosas que verdaderamente amamos. Es decir, dónde verdaderamente está puesto nuestro corazón. Eso lo podemos ver claramente en la prueba que experimentó Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en Génesis 22. Allí salió a luz a quien Abraham amaba más, y obviamente amaba más a Dios. ¿Ves? Por último, cuando pasamos por pruebas, esas pruebas, como te dije, cuyo origen está en el cielo, esas pruebas nos dan fortalecimiento, nos hacen tener más resistencia espiritual. Quiero citar aquí las palabras de un hombre llamado Thomas Manton. Él dijo: cuando todo está silencioso y confortable, vivimos por vista en lugar de por fe. ¿Ves? Así que cada prueba nos ejercita, nos entrena nuestros músculos espirituales. Es como que la prueba es el gimnasio espiritual donde Dios nos pone. Y esas pruebas son instrumentos en la mano de Dios para lograr un propósito en nosotros. Así que cuando oramos para que Dios simplemente quite ese sufrimiento, estamos pidiendo que Dios suelte ese instrumento que Él tiene en su mano antes de que el instrumento logre su objetivo. Así que en resumen, primero, averigua cuál es la fuente real de tu aflicción. Segundo, averigua cuál es el propósito que Dios tiene con esa aflicción y ora para que ese propósito se cumpla pronto y que se cumpla en forma total. Recuerda que cuando el propósito de la aflicción se cumple, esa aflicción cesa por sí sola. Espero que esta meditación que hemos hecho hoy te sea de gran bendición. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.